vamos a ver lo que es escritura y lectura de archivos en C#. El contenido es sobre el diseño de un programa donde el usuario puede guardar sus datos en un archivo .txt y luego puede cargarlos. En resumen, vamos a poder escribir y leer un archivo. Vamos a crear un nuevo proyecto. Seleccionamos aplicación de Windows Form. Colocamos un nombre. En este caso, lectura, escritura. Aceptar. Una vez se nos carga el formulario, vamos a agregar dos botones. Uno que va a ser para leer y otro que va a ser para escribir. Perdón, uno que va a ser para escribir y el otro que va a ser para leer. Además de un text box donde el usuario va a poder ingresar sus datos. Entonces, al botón escribir le vamos a poner el nombre de guardar y al botón de leer le vamos a poner cargar. La propiedad name nos permite cambiar el nombre de este objeto botón. Le vamos a poner botón guardar. Y a este otro le vamos a poner botón cargar. El textbox lo vamos a dejar tal cual porque es el único. Entonces vamos a hacer doble clic sobre el botón guardar para escribir el código necesario de poder escribir o guardar de alguna forma lo que se escriba en el textbox 1. Entonces, acá vamos a utilizar la clase StreamWriter que debemos referenciarla acá arriba. Vamos a referenciar la librería de System.io, que sería referente a entradas y salidas, in, out. Por lo tanto, ahora sí nos deberá reconocer la clase StreamWriter, ya que permite, en este caso, vamos a escribir texto, nos permite escribir caracteres en una secuencia de codificación determinada. Voy a crear el objeto que se va a llamar mi escrito, así se va a llamar el objeto. Y aún no le voy a dar ninguna referencia, por lo tanto lo voy a dejar como nulo. A ese objeto le voy a asignar mediante la clase file. Esta clase nos dice que proporciona métodos estáticos para crear, copiar, eliminar, mover y abrir un solo archivo y contribuye a la creación de objetos FileStream. Bueno, cuando veamos C++, vamos a utilizar FileStream directamente. Entonces acá vamos a poner file, punto, y vamos a llamar a un método que se llama createText. Este método nos permite crear un archivo .txt. En este caso debemos abrir comillas y poner el nombre del archivo. En este caso le voy a poner test1.txt. Entonces, este archivo que estoy creando, como no le estoy agregando ninguna ruta, me lo va a crear en la carpeta donde se ha creado este proyecto. ¿Ya? Si hacemos la prueba, me voy a ir a mis documentos, voy a buscar Visual Studio 2015, Project, lectura y escritura, entro a la carpeta bin, debug, y aquí es donde se deberá crear el archivo .txt.
test1.txt. Entonces vamos a crear una variable tipo string que se va a llamar contenido, que es la que en realidad va a guardar lo que está en el textbox. Entonces el texto que yo ingrese acá se lo voy a asignar a la variable contenido. Entonces voy a poner textbox1.text. Y ahí estoy asignando el texto a la variable contenido, que es de tipo string. O sea, me va a guardar una cadena de caracteres. Ahora voy a llamar al objeto y voy a escribir en ese objeto el texto que está en el textbox mediante la variable contenido. Entonces voy a poner acá contenido. En este momento ya se deberá estar escribiendo con la función write el texto de contenido en el archivo .txt que se va a crear acá. Una vez que se ha escrito el contenido en el .txt, debemos liberar la memoria. Para eso utilizamos la función flash, que nos libera el buffer. ¿Ya? Aquí nos dice borra todos los buffers del sistema de escritura actual y hace que todos los datos almacenados en el buffer se escriban en la secuencia subyacente. Una vez que utilizo el objeto, o sea, una vez que ya asignamos el texto, lo escribimos, liberamos el buffer, ese objeto sigue utilizando espacio en memoria. Por lo tanto, en programas más grandes eso me perjudica. Para evitar eso, voy a anotar la función close para cerrar el objeto. Bien, entonces vamos a probar si esto está funcionando adecuadamente. Vamos a iniciar. Vamos a verificar que el archivo se cree en la carpeta. Ahí. Entonces voy a escribir datos aquí. Voy a poner guardar. Y si nos damos cuenta, me ha creado el archivo test1.txt y si lo abro, están los datos que yo escribí acá en el textbox. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, está funcionando lo que es guardar. Ahora vamos a configurar el botón cargar. La idea del botón cargar es que me pueda leer de alguna forma este archivo y mostrarme lo que está en este archivo .txt en el textbox que está acá. ¿Ya? Entonces esa es la idea principal. Al igual como utilizamos esta clase StreamWriter, vamos a utilizar la función, o sea, la clase StreamReader. Voy a crear el objeto que se va a llamar mi lectura. No voy a hacer referencia a ese objeto, lo voy a dejar como nulo. Entonces a este objeto, mi lectura, al igual que acá al objeto mi escrito, donde le asignamos todo esto, que nos permite crear un archivo, dar una dirección a ese archivo, que está todo dentro de esta clase, y asignar todos esos parámetros al objeto StreamWriter. También puedo hacer lo mismo para la lectura. Entonces voy a utilizar la misma clase file.openText, que me permite leer. Entonces, ¿qué va a leer? Va a leer lo mismo que escribimos. Entonces copio eso ahí
Y ya este objeto tiene todos los parámetros necesarios para poder leer todo lo que está acá. ¿Ya? Lo único que yo tengo que hacer ahora es crear un string que le voy a llamar del mismo nombre, contenido. Y lo que va a hacer es que le voy a asignar todo el texto que está ahora en el objeto mi lectura, que lo ha leído de test1.txt. Entonces voy a poner mi lectura punto read to end. Acá estoy leyendo todos los caracteres desde la posición actual hasta la final de la secuencia. ¿Ya? Entonces esta función me permite leer en realidad todo lo que está en ese archivo .txt. Entonces, ahora que todo el texto está en esta cadena de caracteres de la variable contenido, que es de tipo string, lo que voy a hacer es asignar al textbox 1.text, le voy a asignar contenido. Como ya sé que está en tipo string, con eso basta. Y como ya dejé de utilizar el objeto mi lectura, correspondería cerrarlo con la función close. Entonces, vamos a probar. Acá fíjense que voy a cambiar lo que dice. Voy a poner datos de lectura. Voy a cerrar, voy a guardar. Y ahora voy a poner cargar. Fíjense que me ha cargado entonces datos de lectura, lo que estaba escrito en el test1.txt. Fíjense que ahora entonces voy a hacer otra prueba. Voy a poner mi nombre y voy a guardarlo. ¿Ya? Voy a verificar el archivo. Ahí está mi nombre. Por lo tanto, si le pongo cargar, me va a cargar el nombre. Ya, si lo modifico esto, Pablo López Sonido, y lo cierro, guardar, pongo cargar, y ahí me ha leído nuevamente lo que está en el test1.txt. Bueno, eso sería todo. Espero que les haya servido.